Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Noviembre se caracteriza por la lucha en contra de la violencia de género y porque todas las organizaciones populares y feministas hacen una visibilización de esta problemática. En la Argentina, desde hace muy poco, desde este año, las políticas de género tienen instancia gubernamental y de políticas públicas. Sobre eso hablamos con Dora Barrancos, socióloga, referente feminista de nuestro país, reconocida además internacionalmente. Los desafíos de las políticas públicas en esta instancia. ¿Cuáles son los desafíos que nos tocan en la gestación o la creación o en el empuje de políticas públicas que lleven adelante esta lógica de empoderamiento de las mujeres, que pongan en el centro las políticas del cuidado y revaloricen una tarea que es fundamental? Es una tarea ímproba, pero hemos recuperado obviamente una senda, un camino, ¿no? De derechos, y por lo tanto yo estoy segura de que habremos de estar, sí, efectivamente, en un cambio de época, no en una época de cambios apenas, cambio de época. Ahí hay compromisos enormes que ha contraído nuestra fuerza política y en fin, y se revelan en el ministerio, se revelan en la injundia que tiene el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y entonces ahí ahora hay como sabemos muy bien, ya está el Plan Nacional contra todas las violencias, que espera ser ejecutado en 2 años. Ya viene el Plan General de Cuidados, ya dentro del Plan General contra las Violencias está el programa Acompañar, que es un programa importantísimo. Ahí hay una gestión muy rápida, sobre todo gestión primera de promover políticas, y luego tiene que haber gestión aplicada, ¿no? No me escapa que nos esperan, sin embargo, enormes esfuerzos en el sentido de cómo se amplía el mercado laboral para las mujeres, cómo se consigue forma paritaria de ingreso al mercado laboral, porque las mujeres van a estar segregadas solo en el sector servicios. Bueno, ahí hay mucho que decir. El Estado puede emplear mecanismos fiscales, mecanismos de incentivos. Hace poco estuve diciendo por qué en las licitaciones, por ejemplo, de obra pública, las empresas que se presentan no tienen una calificación A+ si se comprometen a aumentar el reclutamiento de mujeres para esos trabajos y de personas trans. Eso se puede hacer. Bueno, y después estamos esperando desde ya que tengamos nuestra ley de despenalización, en todo caso de legalización del aborto en nuestro país. Es así un mandato imperativo. Yo estoy muy animada con que tendremos ley mucho antes de lo que estamos todavía pensando así en general. Digo, las expectativas generales de que tengamos la ley, y yo espero que tengamos la ley. Seguimos con Dora Barrancos para hablar de poder, feminización del poder y lo que significa Evita en esta instancia. Hay una característica generalizada de nuestras identidades y tal que podemos transferir al poder. De todas maneras, el poder sigue siendo un estatuto y un ejercicio muy patriarcal. Esto es lo que hay que saber. El poder tiene una raíz patriarcal, tiene una expresión patriarcal, tiene dimensiones patriarcales, tiene manifestaciones, ¿no?, características. Bueno,
Desde luego no me escapa que efectivamente hay que empoderarse, pero mi verbo preferido es potenciar, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos que potenciarnos. Este es el nuevo, será el nuevo elemento argumentativo y mandante, ¿no? La capacidad que tenemos para también hacer potentes a otras personas, ¿no? Para no anularlas, para no ingresar en los términos del poder usualmente patriarcal, que siempre se dirá, ¿no? El poder es ese ejercicio que permite que otro haga la voluntad de quien manda hacer. Esta es la idea de poder. Entonces, yo creo que tenemos que tener otra perspectiva del poder y hay que hacerla. Y la cuasi feminización del poder, alguna vez lo he dicho con relación a algunos procesos de la vida argentina. Yo he dicho que la circunstancia de Evita, el hecho de que Evita se irguiera con aquella tamaña densidad de significado social y político, hizo que la Argentina estuviera muy cerca, nunca he dicho que fue así completamente, sino que se acercara mucho a una cierta feminización del poder. Habida cuenta yo diría la enorme trascendencia de Evita en nuestra sociedad. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores y también el doctor Atienza. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad y en la voz de los trabajadores, la secretaria general de la Unión de Gremios Gráficos de Córdoba, Hilda Bustos, para hablar de la pospandemia y los trabajadores. Va a ser muy difícil porque va a ser compleja la salida de la pandemia por las consecuencias económicas que no solamente son de nuestro país, sino son a nivel mundial. Y tiene mucho que ver la situación sindical, que por lo menos en Córdoba la visualizamos de muy débil a partir de los embates que hubo precisamente por la pandemia, que fueron la reforma de la ley previsional por un lado y los ataques al sindicato de trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba, que tuvieron una situación y siguen sosteniendo una situación complicada a partir de esta pretensión de reducir derechos a través de la quita de horas de trabajo y rebaja en los sueldos. Y esa acción que viene del Estado se ha replicado en las empresas que a la vista de lo que hace el Estado han pretendido hacer lo mismo. Y esta es una arbitrariedad que está permanente. A nivel nacional, la CGT ha vuelto a ratificar el acuerdo con la Unión Industrial. Todavía no está convalidado por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo, pero suponemos que lo va a hacer. Esta situación se viene reiterando, es la tercera vez que lo firman, pero nosotros cuestionamos mucho que no exista ningún mecanismo de consulta, especialmente con el interior del país, a donde no se han convocado las regionales de CGT y que no existe un confederal. Ahora existen medios virtuales por los cuales se podría hacer y no lo hacen. Esta cúpula, que no cuenta con todo el aval de las organizaciones a nivel nacional, bueno, sigue actuando como representante del movimiento obrero y bueno, creemos que no lo es. En este marco es difícil llegar a pensar que la salida de la pandemia, a través de estas cuestiones, de existencia de estas circunstancias, podemos discutir las cosas que verdaderamente debemos discutir, y es que nuevamente el ajuste
y los costos de la pandemia no se carguen sobre las y los trabajadores y los sectores más pobres de nuestra sociedad. En esta oportunidad dialogamos con el doctor Atienza no solamente para hablar de salud y COVID, sino para que nos cuente un fenómeno que se ha desarrollado a través de las redes sociales por su compromiso con la salud en esto de desenmascarar falsas informaciones y noticias y políticas muchas veces erráticas con respecto a la pandemia. La comunidad, muchos miembros de la comunidad sanitaria, igual que la sociedad, han construido una red para sentirse informados y protegidos. De esto hablamos con el doctor Oscar Atienza. Esto que hemos generado con la gente, una conciencia colectiva que incluso está en análisis de algunos grupos de psicólogos, de gente que hace análisis, están analizando este fenómeno, cómo a través de la comunicación en redes sociales pudimos marcar un rumbo, enseñarle a la gente, y el gobierno creo que está tomando nota de algunas de esas medidas y las vuelve a retroceder. Es decir, es un fenómeno interesante, no creo que lo haya logrado yo solo, hay mucha gente que está en esto, muchísima gente en las redes sociales que colabora, que ayuda, que hoy entiende lo sanitario y que entiende que la salud es una prioridad. Así que me parece fantástico que podamos correr de eje y hacer que el gobierno empiece a mirar a lo sanitario como algo importante, como el eje central en el manejo de la pandemia. Uno tiene por un lado la salud y por otro lado la economía, ¿no? Este falso paradigma de salud y economía que nos quisieron instalar. Yo creo que nosotros fuimos a romper un poco ese paradigma. Vos tenés grupos económicos que tensan para que sus actividades no se resientan y sigan activas, y por otro lado tenés la gente que tiene miedo, que hoy empieza a tener temores porque hay un virus que efectivamente afuera ya nadie dice que no existe el virus, hoy ya todos conocen a una persona que se enfermó o que murió. Entonces vos generás ahí una tensión. Y cuando analizás a nivel mundial lo que pasó, la economía quedó subyugada a la pandemia en todos los países. Hay países, primeras potencias del mundo, que no pudieron solucionar la economía. Incluso le dieron prioridad a lo económico y después de un tiempo tuvieron pérdidas mucho mayores a las que tuvieron los países que defendieron la salud. Y eso me parece que nosotros lo hemos tensionado, lo hemos tensado y le hemos explicado a la gente. Me parece que estamos llegando con un lenguaje claro, común, que las personas entienden que hay que cuidar la salud. Siempre digo, al final de esta pandemia, el único número que se va a mostrar a nivel internacional va a ser el de la letalidad y la mortalidad. No van a estar allí las empresas, los comercios cerrados y los desempleos perdidos, porque eso se va a recuperar nuevamente, eso se recupera muy rápido. La muerte no se recupera, así es que me parece que hemos puesto en tensión ese eje salud y economía, y la gente está entendiendo que lo más importante es la salud. La posibilidad de vivir es una sola, no hay dos posibilidades en eso. En el próximo bloque, Economía Feminista con Melissa Luc. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio.
Arribamos al último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, al micro de economía feminista, de la mano de Melissa Luc, que nos va a contar cuáles son los puntos de convergencia de la economía feminista con la economía ecologista. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista. Bueno, les quiero contar un poquito cuáles son las críticas en comunes que tienen la economía ecológica y la economía feminista. Por un lado, aclarar la economía ecológica es una subdisciplina de la economía, es una corriente crítica, así como lo es la ecología feminista, sobre la corriente principal de la economía, que es la teoría neoclásica. En primer lugar, ambas corrientes van a criticar el hecho de que la economía no considera nada de lo que sucede por fuera del mercado como un hecho económico. ¿Qué quiere decir? Por un lado, todo lo que tenga que ver con la capacidad de los individuos de producir alimentos en sus hogares o en sus territorios no está considerado dentro de la economía como un fenómeno económico. Así como tampoco desde la economía feminista se considera nada que esté por fuera del mercado como son las tareas de cuidado. La segunda crítica importante que van a hacer ambas corrientes es el hecho de que la economía es una disciplina antropocéntrica. ¿Qué significa? Que los individuos, y en particular el hombre, se encuentran por fuera de la naturaleza del medio ambiente y por encima. Por lo tanto, tienen una jerarquía de superioridad y pueden explotarla a gusto y placer. Por un lado, la economía ecológica va a hacer esa crítica con respecto a la mirada que el hombre tiene sobre lo que la naturaleza le brinda al sistema económico. Básicamente lo que va a decir es que es un sistema abierto que provee de energías y materiales al sistema capitalista y que por lo tanto este no podría subsistir sin la energía y los materiales que brinda la naturaleza. Y se va a hablar de una deuda ecológica. En cambio, en el caso de la economía feminista, esta mirada antropocéntrica se va a debatir desde otro lugar, pero que tiene el mismo eje como crítica. Que el hombre se considera que está por fuera y por encima del núcleo familiar y por lo tanto todo lo que se brinda dentro de ese sistema, como ya sabemos, las tareas de cuidado, no son parte del sistema capitalista y no son considerados valiosos ni que brindan nada al sistema. Y por lo tanto la economía feminista, sabiendo que estas tareas recaen sobre las mujeres, va a hablar de una deuda de cuidado. Por lo tanto, desde sus inicios hasta el día de hoy, la economía ecológica y la economía feminista dialogan para criticar a la teoría neoclásica. Lo personal es político. Diego, no importa lo que hiciste con tu vida, sino lo que hiciste con la mía. Es una frase del pensador, humorista, el gran escritor y tan querido Negro Fontana Rosa. Lo que importa es lo que hiciste con mi vida y con la de millones. Nos hiciste felices más allá de nuestras limitaciones, nos regalaste magia y alegría, hiciste posible lo imposible, te caíste, te levantaste, te voltearon, te levantaste, te traicionaron, te volviste a levantar, siempre te levantaste. Con el puño en alto y la sonrisa abierta. Te cortaron las piernas y decidiste seguir andando. Te dejaron solo y nos seguiste amando. Siempre, siempre estuviste del lado correcto, el de los humildes, el de los explotados, el de los nadies. Siempre te enfrentaste a los poderosos que eran la causa del hambre y la tristeza de los pueblos. Ya te amaba y te admiraba desde el gol a los ingleses. Ese que tenía gusto a justicia universal y a revancha. Te amaba con ese amor incondicional que perdona los defectos como evidencia de lo humano. Pero había más por qué amarte, más allá de tu vida, en la mía. La mano de Dios vino a tocarnos la frente, y a regalarnos un suspiro de esperanza. Vino a prometernos magia. Y a darnos lo más preciado que la vida te puede dar.
la sonrisa de tu hijo cuando se debate frente a la adversidad. Amílcar, con un diagnóstico de leucemia, transitaba un duro tratamiento de quimioterapia y aislamiento por estar inmunodeprimido. Tal vez el Mundial del 2014 era su única alegría pasajera. Se asomaba al mundo a través de la tele y soñaba con volver a jugar a la pelota con sus amigos. Con la excusa del Mundial, Diego y Víctor Hugo hablaban de fútbol, entre otras cosas. También encontraba tiempo para el contacto y el afecto. Y así, una carta llega a manos de Diego, que desde la pantalla le habla a Amílcar. Y lo abraza a la distancia. Y Amílcar no lo puede creer. Y le crece la energía. Y como madre, quedo suspendida ante tu mejor gambeta, ante ese gol a la vida. El Diego, ese ser tan querido como inalcanzable, se ponía en nuestra piel. Nos acariciaba el alma. Le regalaba una sonrisa a Amílcar. Me devolvía la esperanza. No importan más detalles, importan los gestos y el compromiso. Diego, a través de Telesur, le regaló a Amílcar una camiseta de la selección de la Argentina del 86 autografiada. Pero le regaló mucho más que eso. Le dibujó una sonrisa, le sostuvo la esperanza, le dio fuerzas para batallar contra su enfermedad. Después visitamos Venezuela y la complejidad de la historia quiso que también estuviera Diego, para grabar el programa de Zurda por esa fecha. Y así se cerraba un círculo. Se concretaba el abrazo intenso, interminable de Diego con Amílcar. Luchadores, cada uno su batalla, sin bajar los brazos. Y así aprendimos en carne viva cómo el abrazo a la distancia ayuda a sostener las penas y a transitar dolores, los íntimos, los familiares. Así nos sentimos menos solos, menos débiles. Gracias, Diego. Gracias por estar siempre del lado de los que más necesitan. Gracias por tu amor incondicional al pueblo. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.